Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a explicar cómo aplicar la regla de L'Hopital en los siguientes tres límites. Bueno, vayamos haciendo el primero, que es el límite de cuando x tiende a infinito por la derecha de x y logaritmo neperiano de x elevado a 3, porque feo ese 3, a 3 más 2x. ¿Qué ocurre? Que si sustituimos el infinito, nos saldrá infinito entre infinito. ¿Y qué ocurre? Que la regla de L'Hopital establece lo siguiente, que si tenemos un límite de x cuando tiende a c de f de x y g de x, a la hora de resolverlo, si nos sale un infinito entre infinito o 0 entre 0, podremos aplicar la regla de L'Hopital, que será, aquí indicamos que aplicamos L'Hopital y tendremos límite de cuando x tiende a c de f' de x, es decir, la derivada de f de x, y aquí abajo la derivada de g de x. Pues bueno, borramos esto de aquí rápidamente. Vale, entonces, como nos sale infinito entre infinito, aplicamos L'Hopital, límite de cuando x tiende a infinito por la derecha de 1 entre lo de abajo, porque bueno, lo de arriba es 1 porque la derivada de x es 1, vaya. Y lo de abajo tenemos logaritmo de x elevado a 3, es decir, tendremos que aplicar la regla de la cadena. En este caso, aplicaremos la derivada desde afuera hacia adentro, es decir, tendremos 3 por logaritmo neperiano de x, porque primero hemos derivado con respecto a lo de afuera, es decir, con el elevado al cubo, por la derivada de lo de adentro, es decir, la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 entre x, más la derivada de 2x, que es 2. ¿Qué ocurre? Que si nos fijamos, a la hora de aplicar el límite, tenemos por aquí, por rodeado de rojo, una x, es decir, que ponemos aquí un infinito. Y como sabréis, 1 entre infinito es 0, es decir, que todo esto de aquí será 0. Es decir, que como resultado del límite tendremos 1 dividido entre 2. Bueno, aquí hay un error, ¿vale? Que es el siguiente. Nosotros, a la hora de aplicar la regla de la cadena, como viene indicado por aquí, lo voy a pintar de verde, tenemos 3 por logaritmo neperiano de x. ¿Qué ocurre? Que nosotros lo que tenemos que hacer es que si tenemos la función f de x es igual a logaritmo neperiano de x elevado al cubo, su derivada será 3 por logaritmo neperiano de x, como viene dicho, pero esto está elevado al cuadrado, es decir, porque estamos derivando un exponente. Y aquí ponemos la multiplicación, que será lo de dentro, 1 partido de x. Es decir, que el error que ha habido es que no he puesto aquí un cuadrado, es decir, un 2. Pero bueno, aún así, aunque no afecte, estaba mal expresado. Bueno, ahora realizaremos el segundo límite. En primer lugar, vamos a aplicar los ceros en la x. Es decir, tendremos 0 menos tangente de 0, que es 0, 0 menos seno de 0, que es 0. Es decir, nos saldrá 0 dividido entre 0. En este caso nos sale una indeterminación de 0 dividido entre 0, por lo cual podremos aplicar la regla de L'Hopital. Muy importante, en el límite anterior no lo he hecho, pero debéis de poner L, bueno, tenéis que indicar que estáis aplicando L'Hopital en esta parte. ¿Por qué? Pues porque al profesor, a la hora de corregirlo en vuestro ejercicio, sabrá por dónde habéis hecho L'Hopital y tendrá más claras las cosas, vaya. Pues ponemos aquí el límite de cuando x tiende a 0 y ponemos la derivada de x, que será 1, menos la derivada de la tangente de x, que será 1 entre coseno de 2x, bueno, de x al cuadrado, vaya. Y pondremos 1 menos la derivada del seno, que es coseno de x. En este caso, pues nos saldrá que el coseno el coseno de x sabemos que si le ponemos un 0 será 1, pues será aquí 1 menos 1. Y aquí nos saldrá 1 menos 1 entre 1. Es decir, que nos saldrá de nuevo 0 dividido entre 0. Aplicaremos de nuevo L'Hopital, vaya. Ponemos aquí que vamos a aplicar L'Hopital. Y ponemos límite de cuando x tiende a 0. Y hacemos la derivada del denominador y saldrá seno de x. Porque, joder, que mal escrito está. Seno de x, ya que
1, la derivada de 1 como una constante es 0, y la derivada del coseno de x será menos seno de x. Y como hay, es decir, que si tenemos un menos coseno de x, tenemos un menos y un menos seno de x. Es decir, menos y menos es más, será seno de x. Ahora tendremos que hacer la derivada del numerador. En el numerador tenemos, lo voy a hacer aparte, claro, 1 menos 1 entre coseno de 2x. Evidentemente, el 1, al ser una constante, es 0, la derivada, claro. Y aquí tendremos una derivada del cociente. Si recordamos, la derivada del cociente es que si tenemos una función de x de a dividido entre b, su derivada será b al cuadrado, y aquí arriba en el numerador tenemos a al cuadrado por b menos a por b, bueno, cuadrado no, es decir, a derivado por b menos a por b derivado, claro, es esto, vaya. ¿Qué ocurre? Que aquí vamos a aplicar eso, vaya. Pues tendremos coseno de 2x al cuadrado, que será en verdad coseno de 4x, un momento, coseno de 4x, y aquí arriba tenemos que la derivada del 1, que será del numerador, es 0, es decir, tendremos 0 por coseno de 2x, que evidentemente la multiplicación esta dará 0, menos 1 por la derivada de coseno al cuadrado de x. Aquí tendremos que aplicar la regla de la cadena. Derivaremos primero el exponente, que será 2 por coseno de x, por la derivada del coseno de x, que será menos seno de x. A ver que borre esto un momentito de aquí. Vale. Entonces, nos quedará lo siguiente de aquí. Coseno de 4x por menos 2 coseno de x por seno de x. ¿Qué ocurre? Que se nos ha quedado el negativo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un negativo y aquí tenemos otro negativo. Es decir, se nos hará positivo. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos aquí un negativo. Es decir, que hará negativo a todo el cociente. Es decir, que se nos quedará el signo negativo que estoy remarcando ahora. Pues lo ponemos. Menos 2 por coseno de x por seno de x dividido entre coseno de 4x. Vaya. Y ahora, si pasamos algunas cosas al denominador, se nos quedará lo siguiente. El límite de cuando x tiende a 0 de seno de x por coseno de 4x menos 2 por coseno de x por seno de x. Ahora, ¿qué ocurre? Que si sustituimos, se nos quedaría lo siguiente. Bueno, no, en este caso, bueno, sí, tendremos que sustituirlo y nos saldrá 0 dividido entre 0. ¿Por qué? Pues porque el seno de 0, si recordáis, es 0. ¿Y qué ocurre? Que evidentemente tenemos seno arriba y abajo. Pero, si somos más inteligentes, nos daremos cuenta de otra cosilla, que es que el seno es común en el numerador y en el denominador. Es decir, que lo cancelaríamos y eso nos quedará menos 2 coseno de x. Bueno, tenemos que poner lo que he dicho antes, límite de cuando x tiende a 0 de menos 2 coseno de x y abajo coseno de 4x, que si nos fijamos, voy a borrar esto de aquí abajo un momentito, a ver, vale, si nos fijamos, está común en el numerador y el denominador el coseno, pues se nos quedará límite cuando x tiende a 0 del menos 2 y abajo coseno de 3x, es decir, como está común, se sacan ambos y lo tacharíamos, vaya, es decir, que eso nos quedaría más simplificado ahora. Y como el coseno de 0 es 1, 1 elevado a 3 sigue siendo 1. Y como tenemos arriba menos 2, se nos quedará menos 2 entre 1, es decir, el resultado final del segundo límite es menos 2. Finalmente, tendremos el tercer límite, que en primer lugar vamos a sustituir el 0 en la x, es decir, nos saldrá 4, bueno, vamos a poner aquí
límite de cuando x tiende a 0, a ver, y tendremos 0 por logaritmo neperiano de 1, tendremos 4 por 0 menos logaritmo neperiano de 1. A ver, un momentito a ver que quede más bonito esto de aquí. Vale. Si recordamos, los logaritmos neperianos de 1 son igual a 0, es decir, tendremos 4 por 0 dividido entre 0, es decir, 0 dividido entre 0. ¿Qué ocurre? Que tenemos una indeterminación de 0 dividido entre 0, es decir, que podremos aplicar la regla de L'Hopital. Bueno, indicamos que vamos a aplicar L'Hopital y ponemos límite de cuando x tiende a 0 y ponemos la derivada de lo de arriba. Muy importante, si el 4 está multiplicando no se deriva ni por regla de la cadena ni nada, vaya, porque si no se te quedaría 0 y a freír espárragos. Y tendremos la derivada del primer término, que será x, bueno, de x, que será 1, menos la derivada del logaritmo neperiano, que será 1 más x, y arriba se pone la derivada de 1 más x, que será 1. Y abajo ponemos la derivada de la multiplicación, es decir, bueno, la derivada del producto. Es decir, que nosotros si tenemos en una función f de x es igual a por b, su respectiva derivada será a derivado por b más a por b derivado. ¿Qué ocurre? Que si aplicamos esto tendremos logaritmo neperiano de 1 más x más x por 1 más x dividido, bueno, ahí arriba con un 1, vaya. Ahora vamos a hacer con el numerador y el denominador una especie de reajuste para dejarlo más bonito, vaya, y así poderlo derivar todo de manera más fácil y demás. Vale, ponemos límite de cuando x tiende a 0 de 4 por, abrimos paréntesis, y aquí podemos hacer el mínimo común múltiplo, es decir, ponemos 1 más x y ponemos 1 más x menos 1. Y aquí abajito pondremos el logaritmo neperiano de 1 más x por 1 más x más x, y todo esto dividido entre 1 más x. ¿Qué ocurre? Que si os fijáis, lo voy a rodear de rojo, este 1 más x y este 1 más x están comunes en el numerador y el denominador, es decir, los cancelamos. Por consiguiente, nosotros tendremos un límite de cuando x tiende a 0 de, bueno, aquí también si nos fijamos, tenemos 1 menos 1, que será 0 ahí, tenemos 4x y abajito tendremos 1 más x por logaritmo neperiano de 1 más x más una x aquí pequeñita que no me cabe, vaya. ¿Qué pasa? Que si hacemos el límite, es decir, sustituimos en la x el 0, nos saldrá 0 dividido entre 0. Es decir, que tenemos que aplicar otra vez L'Hopital. Lo indicamos y ahora pondremos límite de cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador, que es decir, de 4x es 4, y la derivada del denominador será, en primer lugar tenemos la derivada del producto, es decir, tendremos la derivada de 1 más x es 1 por logaritmo neperiano de 1 más x más 1 más x por la derivada del logaritmo neperiano, es decir, 1 más x y un 1 aquí, vaya. ¿Y qué pasa? Que si, como el más x este está pequeñito, casi me olvido, pues la derivada del más x es 1, vaya. ¿Qué pasa? Que si empezamos a sustituir las x, veremos que aquí tendríamos logaritmo neperiano de 1 por 1, que será 0, porque el logaritmo neperiano de 1 es 0, vaya. Esto de aquí, todo esto de aquí es 0. Y por otra parte, si nos fijamos, tenemos aquí un 1,
aquí tendríamos otro 1, 1 por 1 es 1, más un 1, tendremos 2, es decir, tenemos 4 dividido entre 2, que será 2. Es decir, que el resultado del tercer límite es 2.